Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, donde nos adentramos en el nebuloso mundo de Nostradamus. Nostradamus. Esa figura del siglo XVI, cuyo nombre resuena con ecos de profecías y predicciones. Michel de Nostradame, más conocido como Nostradamus, fue un boticario francés y para muchos poseía el don de la adivinación. Un boticario. Es un boticario francés. Interesante. Su libro Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas, ha cautivado e intrigado a la humanidad durante siglos. Estas cuartetas tan crípticas, tan enigmáticas, realmente predijo eventos como el Gran Incendio de Londres o el ascenso de Hitler. Algunos lo creen firmemente, ¿En serio? mientras otros lo tachan de simple charlatanería. Es que la controversia perdura precisamente por esa ambigüedad. Muchos le atribuyen habilidades proféticas sobrenaturales, Exacto. mientras otros ven en sus escritos simples malinterpretaciones o incluso manipulación deliberada. Es fascinante cómo la polémica sigue viva después de tantos siglos. Totalmente. En esta inmersión, nuestro objetivo es arrojar luz sobre la vida de Nostradamus, su obra, y el eterno debate que rodea sus profecías. Un personaje fascinante sin duda. Conocemos por sus orígenes nacido en Milquinchou-la-Tresse, en Salamine-de-Provence, Francia. Su familia era de origen judío, Así es. pero se convirtió al catolicismo antes de su nacimiento. Un dato crucial, ya que la conversión de su familia al catolicismo en un contexto histórico tan complejo sin duda influyó en su vida y obra. Claro. Su educación temprana, por ejemplo, incluyó estudios en la Universidad de Aviñón Ajá. y Montpellier, donde se interesó por la medicina. Pero su camino académico se vio truncado por un brote de peste bubónica. Exacto, la peste bubónica asoló Europa, marcando un punto de inflexión en la vida de Nostradamus. Imagínate. Abandonó sus estudios y se dedicó a viajar por Francia, tratando a los enfermos y adquiriendo experiencia en medicina e higiene. Esa experiencia con la peste, con la muerte y el sufrimiento pudo influir en su posterior interés por el ocultismo Es posible. y la profecía en su afán por desentrañar los designios del destino. ¿Es una posibilidad intrigante en sus viajes? Se encontró con sanadores, alquimistas, místicos, figuras que podrían haber despertado su curiosidad por lo desconocido. Y entonces la tragedia golpeó de nuevo a su esposa y sus 2 hijos, sucumbieron a la peste, un golpe devastador, Una tragedia terrible. que la obligó a replantearse su vida. Tras esta pérdida, Nostradamus se mudó a Salón de Provence, donde se volvió a casar, y fue allí donde comenzó a adentrarse en el mundo de lo oculto, abandonando la medicina para dedicarse a la astrología y la profecía. Un giro radical. En 1550 publicó su primer almanaque que le granjea fama y el mecenazgo de la élite. Así es. Fue este éxito el que le impulsó a escribir Las Prophéties. Es muy probable, Les Prophéties, publicado en 1555, es una obra compleja escrita en un estilo deliberadamente oscuro y simbólico. Claro. Es aquí donde realmente comienza el misterio, ¿El misterio? porque las interpretaciones de sus cuartetas son tan variadas como los lectores que se acercan a ellas. Hablando de interpretaciones, se dice que Nostradamus utilizaba técnicas como la adivinación, inspirándose en textos antiguos y observaciones astrológicas. Para protegerse de la Inquisición, recurrió a juegos de palabras omisiones Ajá. y una mezcla de idiomas con el fin de ocultar el verdadero significado de sus cuartetas. Interesante. De ahí la dificultad para comprender su obra, que se convierte casi en un jeroglífico a descifrar. Es decir, que la propia forma de escribir de Nostradamus ya sembraba la semilla de la ambigüedad y la multiplicidad de interpretaciones. Exactamente. Pero, ¿qué hay de la técnica de la adivinación? ¿En qué consistía exactamente? La adivinación, también conocida como scrying, es una técnica antigua que se utilizaba para obtener visiones. Se cree que Nostradamus se servía de un cuenco de agua Un cuenco de agua. o un espejo para inducir un estado de trance y acceder a conocimiento oculto. Un método que sin duda alimentaba el aura de misterio que le rodeaba. Sin embargo, también es importante tener en cuenta la postura de los escépticos. Claro, muchos argumentan que la precisión de las profecías de Nostradamus no es más que una ilusión producto de interpretaciones a posteriori, es decir, que se adaptan a eventos que ya han ocurrido. Exacto, retroactive precognition sería el término más preciso. La tendencia humana a buscar patrones y significado incluso en la aleatoriedad juega un papel fundamental en este fenómeno. Entonces podría ser que la ambigüedad de sus cuartetas sea la clave de su éxito, que esa falta de concreción permite que cada generación encuentre en ellas lo que busca, lo que teme o lo que desea. Es una posibilidad. Lo que es innegable es que las profecías de Nostradamus, independientemente de su veracidad, han capturado la imaginación popular durante siglos y siguen siendo objeto de debate y fascinación hoy en día. Un misterio que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de conocer el futuro, de controlar lo incontrolable. Pero antes de adentrarnos en las profecías más famosas, ¿qué podemos decir de las críticas a la obra de Nostradamus? ¿En qué se basan? Principalmente en la vaguedad de las cuartetas y en la tendencia a interpretarlas de forma selectiva para que
encajen con eventos que ya han sucedido. Además, algunos estudiosos como Peter Le-Mesurier sugieren que Nostradamus pudo haber parafraseado profecías apocalípticas más antiguas Entiendo. y eventos históricos proyectándolos hacia el futuro. Una teoría que nos hace preguntarnos si Nostradamus era realmente un visionario o un recopilador y adaptador de antiguas creencias. Precisamente algunos incluso sugieren que podría haber estado comentando sobre eventos contemporáneos de forma velada Ajá. y que sus escritos fueron posteriormente interpretados como profecías. En definitiva, un enigma envuelto en misterio. En la siguiente parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en el análisis de algunas de sus cuartetas más conocidas y las diversas interpretaciones que se les han atribuido. Prepárense para un viaje a través de la historia, la profecía y la psicología humana, un viaje donde la realidad y la ficción se entrelazan en un laberinto de palabras y símbolos. Intriga. La verdad es que sí. Promete ser apasionante. Sin duda. No se lo pierdan. Les esperamos. Adentrámonos ahora en el análisis de algunas de las cuartetas más famosas de Nostradamus, esas que han alimentado la imaginación y la controversia durante siglos. Empecemos por una de las más debatidas, la Centuria Cuarteta 35 en ella. Nostradamus describe un evento apocalíptico, un fuego que caerá del cielo. ¿A qué se refería? Un desastre natural, un ataque nuclear. Las posibilidades son infinitas. Precisamente esa ambigüedad es la que ha dado pie a tantas interpretaciones. Algunos la vinculan con la caída de un meteorito, otros con la erupción de un volcán. Ya veo. E incluso hay quienes la relacionan con la explosión de una bomba atómica. Como si la cuarteta se adaptara a los miedos de cada época. Pero ¿qué hay de las profecías que parecen coincidir con eventos históricos concretos? Claro. Por ejemplo, la Centuria Nis Cuarteta 44, que algunos interpretan como una predicción del asesinato de John F. Kennedy. En esa cuarteta Nostradamus habla de un gran rayo que caerá sobre un hombre joven. La similitud con el disparo que acabó con la vida de Kennedy es innegable. Es verdad. Y ha llevado a muchos a creer que Nostradamus predijo este trágico suceso. Es fascinante cómo la mente humana busca conexiones, encuentra patrones en lo aparentemente caótico. Totalmente. ¿Y qué me dices de la famosa Centuria X Cuarteta 72, la que menciona la llegada de un gran rey de terror en el año 1999? Esa cuarteta desató una ola de pánico y especulaciones a finales del siglo XX. Muchos creyeron que el fin del mundo estaba cerca, que una catástrofe global se cernía sobre la humanidad. Y sin embargo, el año 1999 llegó y pasó sin ningún evento apocalíptico. ¿Es esta una prueba de que Nostradamus se equivocó o simplemente no supimos interpretar correctamente su mensaje? Este caso ilustra a la perfección cómo el contexto histórico y las expectativas del momento influyen en la interpretación de las profecías. Quizás el gran rey de terror no era un evento literal, Entiendo. sino una metáfora del miedo y la incertidumbre que marcaron el final del milenio. Una metáfora que sigue resonando en el mundo actual, donde la amenaza del terrorismo, las crisis políticas y los desastres naturales nos mantienen en vilo. Siguiendo con las conexiones históricas, la Centuria Sexual Cuarteta 6 ha sido vinculada con el ascenso de Hitler. Y la Segunda Guerra Mundial, Nostradamus habla de un personaje llamado Hister, un nombre que evoca inevitablemente al dictador alemán. Es cierto que la similitud fonética es llamativa, pero como hemos visto, la interpretación de las cuartetas es un terreno resbaladizo. Ya, Easter, una referencia directa a Hitler o simplemente una coincidencia. quizás nunca lo sepamos con certeza. Y eso es precisamente lo que hace que las profecías de Nostradamus sean tan fascinantes y a la vez tan frustrantes: la ambigüedad, la falta de concreción, la posibilidad de múltiples lecturas. Es como si Nostradamus nos hubiera dejado un rompecabezas sin solución, un código a descifrar que cada generación interpreta a su manera. Es una buena analogía. Y esa quizás sea la clave de su perdurabilidad, la capacidad de adaptarse a los miedos y esperanzas de cada época. Como si sus cuartetas fueran un espejo que refleja no tanto el futuro, sino nuestra propia percepción del mismo, nuestras ansias de conocimiento, nuestra necesidad de control. Exacto. Y es precisamente esa fascinación por lo desconocido, esa búsqueda incesante de respuestas, lo que nos lleva a explorar el legado de Nostradamus, a intentar desentrañar los misterios que encierran sus versos. Aunque quizás la verdadera lección que podemos extraer de su obra sea la de aceptar la incertidumbre del futuro, la de comprender que el destino no está escrito en piedra, sino que lo vamos construyendo con nuestras decisiones y acciones. Totalmente una idea muy poderosa. Hemos explorado la vida de Nostradamus, sus métodos, la controversia que rodea su obra y algunas de sus profecías más emblemáticas. Pero ahora la pregunta clave fue: ¿Nostradamus un verdadero profeta, un visionario capaz de vislumbrar el futuro a través del velo del tiempo? Esa es la gran pregunta que nos ha acompañado a lo largo de esta inmersión. Y como hemos visto, no hay una respuesta fácil. Las pruebas son ambiguas, las interpretaciones son múltiples. La línea entre la realidad y la ficción se difumina en el mundo de Nostradamus. Entonces debemos resignarnos a la incertidumbre, aceptar que nunca sabremos si Nostradamus poseía un don sobrenatural
o simplemente era un maestro del engaño? Quizás la respuesta no está en la dicotomía entre verdad y mentira, sino en la propia naturaleza de la profecía. Las cuartetas de Nostradamus, con su lenguaje críptico y simbólico, actúan como un espejo que refleja no tanto el futuro, sino nuestros propios miedos, deseos y expectativas. Es decir, que la interpretación de las profecías depende en gran medida del contexto histórico y cultural del lector. Lo que para una generación puede ser una clara predicción de un evento futuro, para otra puede ser una simple coincidencia o una interpretación forzada. Exactamente. Y eso nos lleva a otra cuestión fundamental. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Se trata de predecir el futuro con exactitud o de ofrecernos una guía, una advertencia, una reflexión sobre el camino que estamos tomando como humanidad? En ese sentido, la obra de Nostradamus, independientemente de su veracidad, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo, con el destino y con la búsqueda incesante de respuestas a lo desconocido. Nos recuerda que el futuro no está escrito en piedras, sino que lo vamos construyendo con nuestras decisiones y acciones. Y quizás esa sea la verdadera lección que podemos extraer de esta inversión, la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de nuestro propio destino. Nostradamus, con su misterio y ambigüedad, nos plantea un desafío, el de mirar hacia adentro, analizar nuestras propias creencias y motivaciones y actuar en consecuencia. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el enigmático mundo de Nostradamus. Esperamos que este viaje a través de la historia, la profecía y la psicología humana les haya inspirado a cuestionar e investigar y a forjar sus propias conclusiones. Recuerden que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, un camino que nos lleva a explorar los límites de la razón y a confrontar los misterios que aún nos acechan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima. Que la curiosidad sea siempre la brújula que guíe nuestros pasos.